Desde el Palacio de la Moneda, el Gobierno de Chile informa. Muy buenas tardes, nos encontramos desde el Palacio de la Moneda, hoy día en la tarde con nuestra subsecretaria de Salud Pública, la doctora Paula Daza, porque el día de hoy, en realidad la madrugada de mañana martes, hay un paso muy relevante que van a tener varias de nuestras comunas de la región metropolitana y algunas de la quinta región, que van a avanzar en un camino diferente, que es un pequeño paso hacia adelante, que es la transición de esas comunas en este proceso que estamos viviendo hace varios meses, que es aprender a vivir en modo coronavirus. Y en ese entendido tenemos pasos hacia adelante y también pasos hacia atrás. Por ejemplo, también tenemos comunas que ingresan hoy a cuarentena total e incluso comunas que hemos anunciado que ingresan a cuarentena total el día miércoles. Y también tenemos regiones que empiezan con un gran paso adelante, como es la apertura inicial, que es un esfuerzo muy relevante que están haciendo nuestras regiones para poder ir aprendiendo de a poquito a vivir con el coronavirus. Y en ese entendido, nuestro plan de paso a paso, ¿qué es? Para que la gente nos entienda, es finalmente adecuarnos a los territorios, adecuarnos a las comunas, ver la realidad que tiene cada una de las regiones y dentro de cada una de las regiones cómo están viviendo las comunas. Y en ese entendido, por supuesto que es relevante entender de que en este proceso, que requiere de mucha responsabilidad, que requiere de mucho compromiso, a veces vamos a dar pasos hacia adelante y a veces vamos a dar pasos hacia atrás. Porque hasta que no llegue la vacuna, hasta que no llegue esta vacuna que nos va a generar inmunidad, no vamos a tener posibilidades de salir de este nuevo modo de convivencia que se llama vivir en modo COVID. Y por eso nuestra subsecretaria va a explicar cuáles son estos paso a paso y cómo depende de dónde estamos en nuestros territorios, en qué sector estamos, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Bueno, muy buenas tardes. Aquí junto a la ministra vamos a resolver algunas dudas. ¿Qué es lo que es este plan paso a paso? Es ir avanzando, dando un paso adelante, desde el paso 1, que es la cuarentena, al paso número 5, que ya estamos hablando de la apertura avanzada. Este avance que se va a ir haciendo paso a paso está relacionado en función de las variables de riesgo, esa exposición al riesgo de contagiarse. Y por eso las primeras etapas, como es la primera etapa, que es la cuarentena, están las personas aisladas, confinadas en sus casas, más las 22 restricciones que existen el día de hoy, como los clubes cerrados, los restaurantes, las personas no pueden salir de sus casas, la frontera cerrada, esas 22 restricciones que tenemos en el día de hoy. Después viene la etapa de transición, que es dar un paso adelante, algo más, que se mantiene en la cuarentena los fines de semana, sábados, domingos y festivos. Y las personas van a poder salir a trabajar, van a poder salir a caminar, pero permite dar algunos pasos, pero se mantienen todas esas 22 restricciones que son tan estrictas, toque de queda y también no ir a la segunda vivienda. Posteriormente ya viene una tercera etapa, que es lo que llamamos la preparación, donde ya se suprime las cuarentenas, los fines de semana, las personas van a poder tener más libertades para ir a hacer actividad física. Y después la apertura inicial y la apertura avanzada, que también permite ir teniendo ciertas actividades que están restringidas. Todo esto basado en criterios sanitarios, epidemiológicos, para evitar el aumento de los contagios. Muchas gracias, subsecretaria. Nosotros sabemos que hay muchas dudas de las personas que nos están viendo de cuáles son los criterios que finalmente determinan si una comuna puede avanzar de un paso a otro e incluso si puede retroceder. Y en esto es muy relevante decir que tenemos ciertos criterios que tenemos que mirar y que van a ser públicos. Documentos finalmente que van a estar al acceso de la población para saber si la región o la comuna en la que viven tienen o no los indicadores para avanzar o retroceder.
Y en ese concepto está obviamente lo que es la ocupación de la cama crítica, esa de nuestro servicio de salud, ya sea público o privado, porque acuérdense que estamos funcionando como un todo, y vamos a mirar qué porcentaje de ocupación de esas camas críticas que atienden a los pacientes más graves están ocupados en nuestra región y en nuestro país. También hay un criterio que se llama el RE, que es finalmente el R efectivo. Y la gente se pregunta, ¿qué es esto? Bueno, finalmente es la capacidad de contagiar de una persona que está con el virus. En algún momento, cuando efectivamente la epidemia, la pandemia está un poco descontrolada, yo puedo estar contagiando a una persona que tiene el virus a muchas personas. Lo que nosotros queremos es que ese porcentaje sea menos de 1, es lo ideal, porque significa que estoy con una tasa de contagio bajita. Lo mismo es la tasa proyectada de casos activos regional. Miramos la región y decimos, ¿cómo vamos a proyectar esa región si esta región va a ir aumentando en sus casos o va a ir disminuyendo en sus casos? Y dependiendo de eso, va a haber mucha relación si tomamos un paso hacia adelante o hacia atrás. La positividad regional, donde nosotros somos conscientes y hemos escuchado a los expertos que nos dicen que tenemos que ir avanzando hacia la positividad comunal. Hoy día tenemos como indicador la positividad regional. ¿Qué es eso para que la gente nos entienda? ¿Cuánto de la totalidad de exámenes PCR que nosotros hacemos nos está dando positivo? En algún momento mirábamos el total de positivos que nos daban y cuántos exámenes estábamos informando. Y eso no necesariamente es muy decidor, porque depende de mucho de cuántos exámenes estamos tomando. Si tomamos menos exámenes, podríamos tener menos positivos informados y depender de esa cantidad de exámenes. Lo que nosotros realmente queremos saber es, independiente de la cantidad de exámenes, que aspiramos que sean lo máximo posible, porque eso significa que estamos haciendo el esfuerzo de ir a buscar a las personas que están contagiadas, independiente de la cantidad de exámenes. Insisto, que ojalá sea lo mayor posible, estamos en 20.000 exámenes, incluso hemos llegado a 22.000 en algunos días informados. La mayor cantidad ojalá sean no positivos, finalmente sean negativos y que solo la menor cantidad posible sean positivos. Eso se llama positividad. También es muy relevante y hemos escuchado mucha preocupación al respecto de nuestra capacidad de trazar y de aislar. Posterior a identificar como un positivo con un examen, ver qué persona está efectivamente con el virus y cuántos familiares o contactos están también en riesgo. Tenemos que tener un porcentaje elevado de personas que hayamos sido capaces de investigar en qué situación están con sus familiares y aislar, ya sea por sus propias condiciones o porque les estamos llevando a una residencia. Y también, que esto es muy relevante también en trazabilidad, cuántos casos nuevos vienen de los contactos que nosotros estamos investigando y haciendo seguimiento. Todos estos indicadores, todos estos criterios, más otros que tienen que ver con la realidad comunal y regional particular, son los que se van a ir mirando para tomar decisiones, van a ser de público conocimiento para que uno también sepa en qué situación está su región y su comuna, y finalmente lo que queremos con esto es construir lo más posible y lo más cercano a la realidad que está viviendo cada una de las personas en este paso de la pandemia. Subsecretaria. Hay muchas preguntas respecto de cómo yo sé dónde estoy. Mi comuna está en qué paso, en cuál de estos 5 pasos. ¿Puedo saber dónde puedo encontrar esa información? Tenemos desde el gobierno páginas web, visores, como dice el ministro Isabel, que nos ayuden en esta tarea. Bueno, efectivamente, hoy día tenemos una página web que es la página del gobierno, gov.cl, donde podemos acceder a información acerca de la situación de cada una de nuestras comunas, de nuestras regiones, en qué situación está, es decir, si está en el paso 1, paso 2, hasta el paso 5. Lo segundo que es importante, y es importante que ustedes entren, es el visorterritorial.cl. Ayer estuvo el ministro de Bienes Nacionales mostrando toda la información que hay ahí, donde podemos ver no solamente la situación de su comuna, la situación de su región, cuántos casos activos hay, también tienen acceso a ver quién está concentrado en esos casos, es decir, si hay un área que hay muchos casos o pocos casos, porque eso le va a permitir a la persona tomar decisiones para salir. Pero también van a saber en qué etapa están, si están en el paso 2, en el paso 3, y cuáles son aquellas actividades que pueden hacer dentro de sus pasos. Por lo tanto, los invitamos a entrar a visorterritorial.cl, donde van a poder acceder a información completa de la situación de su región y de su comuna.
Perfecto. Entonces, visorterritorial.cl, ya tenemos más de 1.200.000 visitas. Es un gran sistema de bienes nacionales puesto a disposición de la gente. Y en ese contexto vamos a ir, si le parece, subsecretaria, paso a paso. Así es. Partamos con el paso 1. El paso 1 es el paso que probablemente todo el mundo más conoce, que es el paso de la cuarentena total. En ese contexto es muy relevante y aprovechamos de hablarle a los habitantes de las comunas que ingresan a cuarentena total el día de hoy. Acuérdense, habitantes de La Calera, de La Cruz, de Isla de Maipo, de Copiapó, que hoy día a las 10 de la noche empieza el toque de queda y la cuarentena, que obviamente se hace efectiva a partir del término de la toque de queda, que es a las 5 de la mañana. Así que atención los habitantes de La Calera, La Cruz, Isla de Maipo y Copiapó. Y acuérdense que hoy día el ministro y la subsecretaria han anunciado que hay 3 comunas más que a partir del miércoles a las 10 de la noche también entran a cuarentena total. La Serena, Coquimbo y Puerto Montt. Así que atención a quienes van a vivir la entrada de su comuna al paso 1, que es el paso más restrictivo. ¿Qué puedo hacer yo cuando mi comuna está en cuarentena total? Y esto es muy relevante. Lo primero, debes quedarte en casa. Solo puedes salir con un permiso individual. Y tenemos 2 permisos individuales a la semana. Estos se sacan en comisaría virtual, son para realizar algunas actividades y el mensaje claro cuando uno está en cuarentena total es que se quede en casa. La pregunta es, ¿hay toque de queda? Sí, hay toque de queda hasta el momento en todo el territorio nacional, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, y solo pueden salir aquellas personas que tienen salvoconducto. En esto es muy relevante, cuando uno está en una comuna en cuarentena total, ¿puede salir a trabajar? Nosotros decimos que sí puede salir a trabajar solo si trabaja en una empresa catalogada de bien esencial, algo que es indispensable. Y aquella empresa ha sacado lo que se llama el permiso colectivo para que ese trabajador pueda desplazarse y trabajar. Todo el resto de las personas que viven en una comuna con cuarentena total no pueden trabajar. Y muy relevante, hasta hace muy poco las personas mayores de 75 años no podían salir en este paso 1, porque es un paso estricto. En ese contexto avanzamos hacia la posibilidad de que los adultos mayores de 75 años sí puedan salir en unas franjas horarias, en una cantidad determinada que es 1 hora alrededor de su casa con un acompañante si lo requieren. El esfuerzo es poder mejorarle la calidad de vida de nuestros adultos mayores, muchos de ellos que ya llevan varias semanas en cuarentena total. Ministra. ¿Qué puede funcionar, subsecretaria? Esa es una de las preguntas importantes que las personas se hacen cuando están en cuarentena o aquellas comunas que están en cuarentena. Primero que nada, yo quiero decirle a aquellas comunas que van a entrar en cuarentena, a veces las personas piensan que no van a poder salir nunca y no van a poder ir a abastecerse. Por favor, aquellas comunas que van a entrar en cuarentena, que no empiecen previamente a conglomerarse en los lugares de abastecimiento, porque eso puede ser crítico para su salud. ¿Qué puede funcionar? Pueden funcionar aquellos lugares que son de bienes esenciales. Estamos hablando de farmacias, supermercados, lugares donde expenden alimentos y otros bienes esenciales. Y también, por supuesto, todos los establecimientos de salud. Por lo tanto, es muy importante que las personas tengan conciencia que no deben previamente al establecimiento de la cuarentena salir de sus casas necesariamente para tener estos alimentos y estos bienes esenciales. Cada uno de estos lugares con protocolos establecidos, ¿no es cierto? Así es, con protocolos muy estrictos. ¿Y qué no puede funcionar, subsecretaria? ¿Qué está prohibido? Hoy día hay varias cosas que están prohibidas en esta etapa. Primero que nada, volver a reiterar que las personas que están en cuarentena no pueden salir de sus casas a no ser que tengan sus permisos. No pueden funcionar los clubes, no pueden funcionar los restaurantes, no pueden funcionar los gimnasios, tampoco las personas pueden salir a hacer deporte en el exterior y tampoco pueden funcionar el EAM y los hogares de adultos mayores. Entiendo también que pasa algo con las segundas viviendas y los colegios en esta etapa. Hoy día las personas que están en cuarentena o en un lugar de cuarentena no pueden desplazarse a sus segundas viviendas y tampoco efectivamente, aunque no estén en cuarentena, no pueden desplazarse a segundas viviendas para evitar los brotes a otros lugares. Lo otro que es muy importante decir que las clases presenciales obviamente en esta etapa están absolutamente suspendidas. Perfecto, subsecretaria. Tenemos preguntas también de la gente que a través de las redes sociales, por ejemplo, el caso de Liliana,
nos pregunta qué pasa en el caso de que mi comuna siga en cuarentena y la comuna de mi lugar de trabajo es otra que ya ha avanzado al paso a paso. Ahí tenemos el tuit de Liliana. Una gran pregunta. Es muy relevante decir de que si yo estoy en cuarentena no puedo ir a trabajar a ningún lugar si es que mi trabajo no es un trabajo esencial. Si es un trabajo esencial, yo me puedo desplazar. Si no, aunque mi trabajo esté en un lugar que no tenga cuarentena, que esté en transición o cualquier paso hacia adelante, independiente de eso, si yo vivo en una comuna en cuarentena, no puedo ir a trabajar, aunque solamente la única excepción es si yo trabajo en una empresa que es considerada esencial. ¿Tenemos más preguntas? Aquí tenemos otra pregunta, ministra, que preguntan, Santiago Centro, llevamos encerrados desde el 16 de marzo, es unos días después, desde el 26 de marzo, pero llevan muchos meses en cuarentena las personas. ¿Qué pasa con la comuna? La comuna de Santiago ha ido mejorando en las últimas semanas en forma sostenida sus números, pero efectivamente todavía no son lo suficientemente buenos para poder levantar esta restricción. Y por varios motivos, no solamente por la incidencia, sino que sabemos que la comuna de Santiago tiene mucha movilidad desde el punto de vista de población flotante, personas que vienen de otros lugares, y eso hace que puede ser más riesgoso levantar en estos momentos esta restricción. Esperemos que queda poco, mantener la cuarentena y ya vamos a poder ir avanzando en la medida que veamos una mejor situación epidemiológica en la comuna de Santiago. Respondía a la pregunta de Aldo y nos vamos a la pregunta de Reinaldo. Y Reinaldo pregunta lo mismo que antes porque esta es una duda que se repite harto. Él pregunta, estoy en una comuna en cuarentena, mi trabajo está en Vitacura, pregunta si la empresa lo puede obligar a ir a trabajar. No, Reinaldo. Las únicas personas que se tienen que mover desde una comuna en cuarentena son aquellos que trabajan en una empresa catalogada de esencial. No porque hoy día Vitacura, a partir de mañana a las 5 de la mañana, se convierta en una comuna en transición, pueden obligar a una persona que está viviendo en una comuna en cuarentena a ir a trabajar a esa comuna. Así que la respuesta es no, Reinaldo, no te pueden obligar a ir a trabajar a la comuna de Vitacura en este caso o cualquiera en transición. Ahora, ministra, viene una pregunta que las personas que van a entrar en esta etapa de transición se han hecho en forma reiterativa. ¿Qué puedo hacer ahora que voy a estar en la etapa de transición? Primero que nada, volver a reiterar que la cuarentena se mantiene los sábados y domingos y festivos, por lo tanto, todas las restricciones que tenemos en la etapa 1, en la fase 1, en el paso 1, se mantienen los sábados y domingos y festivos. Pero las personas van a poder salir a caminar, las personas van a poder salir de sus casas, van a poder ir a trabajar, siempre y cuando trabajen en un lugar que está en las mismas condiciones que su comuna, es decir, en etapa de transición, preparación o apertura inicial también. Las personas mayores que han estado con una cuarentena muy prolongada pueden salir ya 3 veces por semana, 1 hora, en un horario definido, entre las 10 y las 12 o entre las 3 y las 5 de la tarde. No necesitan sacar un permiso, tampoco su acompañante necesita sacar un permiso, que es otra de las preguntas que han hecho. Actividad física, sí, pueden salir a hacer deporte, pueden salir a hacer ejercicio. Las personas en un lugar público, no más de 10 personas haciendo actividad física, y también es importante decirles que las reuniones familiares, las reuniones sociales, pueden ser hasta 5 personas adentro en un lugar cerrado y pueden ser hasta 10 personas en un lugar abierto, siempre privilegiando los espacios abiertos porque hay menos riesgo de contagio. Perfecto, subsecretaria. Y es muy relevante en esta nueva etapa de transición, donde ingresan comunas de nuestra región metropolitana y comunas de la quinta región, San Felipe y San Antonio. La pregunta es, ¿qué sí puede funcionar en la comuna? Bueno, los mismos establecimientos esenciales que podían funcionar en cuarentena total también pueden funcionar aquí. ¿Qué le agregamos? El comercio u otras actividades que ya no sean esenciales, que están en esta comuna en transición, pueden abrir, pero hay que tener una salvedad. Pueden abrir en la medida que las personas que trabajan en ese comercio no esencial, por ejemplo, una peluquería, por ejemplo, una tienda que vende zapatos, las personas que trabajan en ese comercio no esencial vivan en una comuna que está en transición o en un estatus mejor, por ejemplo, en preparación. Si una persona que trabaja
en esa empresa o en ese local vive en una comuna en cuarentena, no va a poder abrir porque no va a tener personas que van a llegar a trabajar. Así que es muy relevante decir que sí pueden abrir locales nuevos, no esenciales, en la medida que las personas que trabajan ahí viven en esa comuna en transición o en otra comuna en transición o en preparación, es decir, están en condiciones mejores. Y muy relevante también los parques urbanos. Eso también puede abrir en una comuna en transición, respetando, por supuesto, los protocolos, como decía hoy día el ministro Ward, las áreas silvestres protegidas y aquellas similares, y lo que decía muy bien la subsecretaria, las áreas de libre acceso al público también pueden funcionar. ¿Qué está prohibido en mi comuna en la etapa de transición? Es muy importante decir que estamos en la etapa de transición. Aquí siguen prohibido el funcionamiento de los clubes y centros de adultos mayores porque sabemos que son la población de más riesgo. También siguen prohibidos los pubs, las discotecas, los restaurantes, los cafés, siguen prohibidos. También el funcionamiento de gimnasios abiertos al público y también la actividad física deportiva que requiera salir de la casa principalmente los días sábados y domingos y festivos. Es decir, la cuarentena sigue haciéndose efectiva los fines de semana y los días festivos. Y aquí hay una gran pregunta, subsecretaria, que tiene que ver porque como tenemos algunas comunas de nuestra región metropolitana que ingresaron a la transición a partir del anuncio y van a hacerlo operativo mañana a las 5 de la mañana, ¿no es cierto? Las Condes, Vitacura, Barnechea, Ñuñoa, La Reina, Colina, Tiltil, en la región metropolitana, San Antonio, San Felipe, en la quinta región. Hay otras personas que viven en otras comunas y se preguntan por qué ellos no ingresaron como comuna a transición. De aquí nos pregunta John, ¿por qué no incluyeron a Providencia? Y claro, es muy relevante decir que en este esfuerzo de ir de a poco, de forma gradual, estamos viendo qué grupos de comunas, qué espacios territoriales que conversan entre ellos pueden ser levantados como un grupo que permita ir viendo que de forma gradual se nos dan las condiciones para que las personas vayan iniciando una mayor cantidad de actividades. Providencia en particular tiene mucha población flotante. Está muy asociado también al desplazamiento de la comuna de Santiago, de Estación Central. Tiene conexiones no solamente de la propia comuna de Providencia, sino que hay mucha gente que cuando puede va a Providencia. Entonces tenemos que esperar que más comunas que se relacionan con Providencia en movilidad, en finalmente desplazamiento sobre todo, estén en mejores condiciones para que levantemos una unidad geográfica asociada a Providencia de otras comunas para ahí pensar levantar la cuarentena total de Providencia. Pero a hacer mayores esfuerzos nos estamos preparando y por supuesto que queremos ir de a poquito levantando comunas como la comuna de Providencia, John. Otra pregunta que ha salido en redes sociales, ¿cuándo parte esta transición? Esta transición parte el día martes a las 5 de la mañana, una vez que haya terminado el toque de queda. Es decir, mañana a las 5 de la mañana ya está en funcionamiento esta etapa de transición en esas comunas. Ahora, hay otra pregunta que nos han hecho en forma reiterativa, es ¿puedo juntarme con mi familia los fines de semana durante la transición? La respuesta es no. Hay que recordar que durante los fines de semana y los días festivos vamos a estar en cuarentena, por lo tanto las personas no pueden salir de sus casas y tampoco tener reuniones familiares los fines de semana. Sí, y en ese mismo tenor, subsecretaria, otra pregunta bien habitual es si me puedo juntar con mi familia en la semana. Usted ya dejó claro que una comuna en transición, fin de semana no, cuarentena total. Pero también es la pregunta si me puedo juntar con mi familia durante la semana, donde se ha liberado esta cuarentena. Pregunta a la gente si tengo permiso o tengo que pedir un permiso para hacerlo. Aquí es súper relevante pensar dos cosas. ¿En qué comuna vivo yo? Mi comuna está en cuarentena, si está en cuarentena no puedo salir. Punto. Si vivo en una comuna que no estoy en cuarentena, que estoy en transición o preparación o de ahí en adelante, tengo que mirar hacia dónde quiero ir. Es decir, si mi familia vive en una comuna con cuarentena total, no puedo ir. Si mi familia vive en una comuna en transición, y yo también en una comuna en transición, sí puedo ir. No tengo que pedir permiso. Lo importante es que nunca vulneremos las comunas que están en cuarentena total. Hoy día hay otra pregunta que también es importante que nos han hecho en forma reiterativa, es
¿Qué pasará con el comercio durante esta etapa? ¿Qué pasará en estas comunas que entran en etapa de transición? El comercio puede abrir en estas comunas de lunes a viernes hasta las 10 de la noche que empieza el toque de queda, aquel comercio que está permitido. Hay que volver a recordar que hay una serie de actividades que está prohibida, como son los pubs, los restaurantes, los cafés, también las discotecas. Pero los que pueden abrir siempre y cuando sean abiertos y atendidos por personas que viven en la misma situación que está esa comuna, es decir, que vivan en una comuna que está en transición. Puede estar en preparación o puede estar también en apertura inicial, siempre y cuando tengan protocolos muy estrictos de funcionamiento, porque esto, como hemos dicho, esto efectivamente requiere mayor riesgo, tiene más riesgo, pero en la misma medida tenemos que tener protocolos de mitigación, es decir, de control muy estrictos para evitar tener brotes en estas comunas. Hay otra pregunta que se ha hecho muchísimo a través de redes sociales y también por mensajes que llegan. Si se puede hacer un asado con 10 personas en un quincho de mi edificio o en un parque. Como ya ha explicado la subsecretaria, nosotros tenemos medidas afuera, ¿no es cierto?, en el espacio público, el aire libre, donde nos podemos reunir hasta 10 personas, siempre manteniendo la distancia, el uso de la mascarilla, las condiciones de autocuidado y de higiene. Y la pregunta probablemente va mucho más directa hacia qué hago en ese espacio común que está en mi edificio si yo puedo tener alguna actividad en esta etapa de transición. Depende. ¿Ese quincho, ese espacio común, es cerrado o es abierto? Si es abierto, efectivamente puedo hasta 5 personas que vengan de afuera, considerando el núcleo familiar y nunca pasando el máximo de 10 personas. Ojo que estamos hablando de un espacio abierto común en un condominio, nunca de un espacio cerrado. Ahora, si seguimos avanzando en este paso a paso, una vez que hayamos pasado la etapa de transición, vamos a pasar a la etapa de preparación, que es donde hay muchas comunas hoy día. Hay comunas hoy día, más de 250 comunas que están en etapa de preparación, que son aquellas comunas que no están en cuarentena. Y hoy día, efectivamente, estas comunas pueden hacer muchas cosas. Primero, pueden salir todos los días, de lunes a domingo. No hay cuarentena en estas comunas. También las personas mayores pueden salir, igual que en la etapa de transición, 1 hora a la semana, 1 hora al día, 3 veces por semana. Pero aquí podemos hacer otras cosas también. La actividad física, las personas pueden ir a hacer actividad física en un lugar cerrado, hasta 5 personas en un lugar cerrado y también hasta 25 personas en un lugar abierto. Y aquí efectivamente pueden abrirse los centros y los clubes, que es otra pregunta que han hecho. Sí, muy relevante también es entender finalmente que yo puedo hacer como persona dentro de lo que es la fase de preparación, que la están viviendo muchas comunas. Y en ese contexto es muy relevante porque, por ejemplo, la región de Coquimbo está en lo que es hoy día preparación. Es decir, la región de Coquimbo nunca ha estado en cuarentena, no ha tomado ninguna medida en todos estos meses que nosotros llevamos. Y ahí hay una pregunta, obviamente, de Carla, que nos dice, la región de Coquimbo no hemos tenido cuarentena, ¿cómo entraríamos a este plan? Y esta pregunta es muy relevante, porque no es que un plan vaya a empezar hoy día, sino que todas y cada una de las comunas de nuestro país están en un paso de este plan. Hay que saber en qué paso estamos. En el caso de Coquimbo está en el paso 3, que es preparación. Nunca ha tenido cuarentena, como dijo Carla. ¿Pero qué nos pasó? Que los indicadores que conversamos anteriormente, los criterios han ido empeorando, ha ido aumentando el contagio y por lo tanto tenemos que dar pasos atrás. Y en el caso particular de Coquimbo, de La Serena y de Puerto Montt, hoy día se ha anunciado que van hacia el paso 1, el paso de la cuarentena total a partir del miércoles a las 10 de la noche. Es decir, Coquimbo, Carla, estaba en paso 3, había logrado mantener indicadores para quedarse en esa etapa, pero empeoró. Y ahora va a tener que ir al paso 1 de cuarentena total y ojalá pueda salir lo antes posible con la ayuda de todos. Es muy relevante también hablar de apertura inicial. Así es. Esto es muy relevante, subsecretaria, la apertura inicial, para que los que nos están viendo lo entiendan, ya no estamos hablando de una comuna en apertura inicial. Aquí nos estamos refiriendo a una región que tiene la posibilidad de dar este paso mayor hacia adelante que se llama apertura inicial. La dimos con 2 regiones
en semanas anteriores, Los Ríos y Aysén. Y vamos a partir de mañana, a las 5 de la mañana, con una nueva región en apertura inicial, que es la Araucanía. ¿Cuál es la diferencia? Primero que es una región, ya no estamos hablando de una comuna en particular, es una región. Y aquí todo el mundo puede salir todos los días de la semana, como ya se había hecho en preparación, pero ahora es la región la que puede hacerlo. Hay una diferencia, nuestros mayores de 75 años ya no son 3 veces a la semana, sino que pueden salir esta hora todos los días de la semana. Acuérdense que solo carnet de identidad, no necesitan sacar un permiso en particular. Y claro, tenemos que las actividades, como dice ahí, deportivas, también aumentan. Yo puedo, en un espacio cerrado, hacer una actividad deportiva hasta con 10 personas, cumpliendo los protocolos, y hasta 50 personas en lugares abiertos, pero siempre sin público. Es decir, en apertura inicial, en actividades deportivas, mantenemos que es sin público. Y la pregunta es, ¿qué se abre? Porque aquí hay una gran diferencia en apertura inicial en las regiones. Hay lugares que se abren nuevos, subsecretaria. ¿Cuáles son? Bueno, efectivamente en esta etapa, cuando ya los casos han disminuido en forma importante, llevamos un tiempo con una tasa de positividad baja, como lo hemos hecho en algunas regiones que hemos tenido unos buenos resultados, ya se pueden abrir los restaurantes, los cafés, se pueden abrir para atender al público, pero siempre con muchas restricciones, como cuál un aforo de 25% o con las mesas distanciadas a 2 metros. También se pueden abrir los cines, los teatros, también con un 25% de aforo. Y también la actividad física, como dijo, pueden usar ya una apertura de aquellos clubes donde las personas pueden hacer actividad física. Lo otro que es muy importante, que es decir, que se pueden empezar a hacer aquellas cirugías que son electivas, que se han venido postergando durante tanto tiempo, que sabemos que las personas que han estado esperando una cirugía electiva, no de urgencia, ya en esta etapa, porque sabemos que la red asistencial ya tiene una capacidad mucho más importante para poder atender. Esta es una gran pregunta, subsecretaria. Esta etapa, la de apertura inicial, la de la región completa, ¿viene aparejada inmediatamente con clases presenciales en los colegios y universidades? Esta es una pregunta que angustia mucho a muchos papás y mamás. Bueno, muy buena pregunta, ¿por qué? Porque sabemos que en esta etapa sí se pueden abrir los colegios, sí pueden abrir los establecimientos de educación. No significa que van a abrir, significa que sí pueden empezar a abrir y eso va a depender de las conversaciones que tenga el Ministerio de Educación, con los alcaldes, con los padres, con la comunidad, para poder ir retomando esas clases que son tan deseadas por los alumnos. O sea, no es que porque una región pasa apertura inicial, inmediatamente todos los colegios de esa región tienen que abrir. Efectivamente, no es necesario. Aquí estamos hablando que pueden empezar a abrir lo mismo que los cafés, los restaurantes, los cines. Existe la posibilidad que puedan empezar a abrir, no significa que todos van a abrir en esa situación. Por lo tanto, aquí estamos hablando de que esto es voluntario, que los restaurantes, los cafés, los cines ya pueden empezar a tomar esas decisiones que son tan deseadas por mucha gente. Vamos a hacer un trabajo muy relevante con las comunidades escolares para poder generar estos procesos en el momento adecuado. Así que tranquilidad ahí porque sabemos que genera mucha angustia. Y es muy relevante que cuando uno siente que la región como que está avanzando en un paso importante, mucha gente se pregunta si puede dejar aquí de usar mascarilla. Y la respuesta es categóricamente no, ¿no es cierto, subsecretaria? Efectivamente, no podemos dejar de usar mascarilla. De hecho, vamos a decir que vamos a tener que vivir en mucho tiempo en este modo COVID. Y hoy día más que nunca, y en estas etapas más que nunca, es importante porque, como hemos dicho, el riesgo va aumentando en la medida que vamos dando más pasos, porque hay más libertades, hay más responsabilidades, y vivir en modo COVID con la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento físico es fundamental. Y para pasar a etapas mejores somos más estrictos en los indicadores que conversamos, ¿no es cierto? Así es, los indicadores, la tasa de positividad en esta etapa es mucho más estricta que en las etapas previas, porque sabemos que el riesgo es mayor porque hay más exposición y más contacto entre las personas. Y este plan, que tiene 5 pasos, el último se llama apertura avanzada. Y en este paso de apertura avanzada cambian algunas cosas. Es muy relevante decir de que todos pueden salir, incluso los mayores de 75 años.
O sea, ya no necesitamos como este horario reducido de todos los días de 1 hora, sino que aquí en esta etapa nuestros adultos mayores, todos, incluidos los mayores de 75 años, van a poder salir en el horario que quieran, pero no moverse a una comuna que está en cuarentena. Es muy relevante que aquí probablemente también va a poder permitirse en un futuro, cuando una región pase a esta etapa de apertura avanzada, también podrá desplazarse a una segunda vivienda que también se encuentra en condiciones de apertura avanzada. No te vas a poder trasladar a una segunda vivienda de una región que esté en condiciones peores en materia sanitaria, sino que siempre igual o mejor, y como este es el último etapa, va a ser de apertura avanzada a región con apertura avanzada. Van a aumentar la cantidad de personas que van a poder estar en una actividad social y recreativa. Y aquí va a aparecer las actividades deportivas con público, pero siempre con un aforo limitado y respetando los protocolos, porque hay condiciones que debemos mantener siempre hasta que nos llegue la vacuna, porque estamos aprendiendo todos, entre todos, a vivir en modo COVID. Y esto es muy importante entenderlo porque nos queda todavía mucho por aprender, por pasar, y para eso necesitamos el compromiso de todas las personas. Y en esta apertura avanzada, ¿cuál es la diferencia de lo que puede funcionar, subsecretaria? Bueno, ya en esta apertura avanzada ya podemos funcionar, primero que nada, los restaurantes van a poder seguir funcionando, pero van a poder aumentar su público con un 75% de aforo. Los pubs, discotecas y análogos van a poder empezar a funcionar con un 50% de su capacidad. Los gimnasios abiertos al público con un 50% de su capacidad. También van a poder funcionar también los cines, también los teatros, también con un 75% de aforo. Y por supuesto que todas las otras actividades que estaban permitidas en la etapa que nosotros hemos llamado apertura inicial. Igual el funcionamiento, subsecretaria, de los lugares en apertura avanzada, por muy apertura avanzada que se llame, tiene exigencias de protocolo. No se pueden generar aglomeraciones, no puede estar la gente sin mascarilla, ¿no es cierto? Se mantienen muchas exigencias. Aquí más que nunca los protocolos estrictos de mitigación de todas estas actividades son muy importantes para evitar los brotes, porque estamos diciendo que estamos en una apertura avanzada, pero que todavía vamos a tener coronavirus y todavía podemos tener brotes y tener que retroceder. Y por eso, en la medida que vamos avanzando, más que nunca, es importante mantener los protocolos de funcionamiento y las medidas de modo COVID. ¿Y tenemos alguna región que esté pronta a pasar a apertura avanzada? Hoy día no tenemos ninguna comuna en apertura avanzada, tenemos solamente estas comunas que han ido entrando en esta apertura inicial, por lo tanto tenemos que darle tiempo a estas regiones, que están en apertura inicial para ver cómo siguen evolucionando, para ver si es posible más adelante poder pasar a apertura avanzada. Porque es muy relevante transmitir que este plan no tiene una fecha determinada, no hay una fecha para pasar de un paso a otro. Depende de las condiciones que está viviendo cada territorio, cada comuna y cada región. Por lo tanto, no hay una fecha para pasar de un paso a otro. Lo importante es que este paso lo demos en la medida que podamos darlo. Y es muy relevante insistir, así como queremos dar pasos adelante, también puede ser que en este camino difícil y largo que todavía nos queda, demos pasos atrás. Siempre va a ser pensando en la salud de la gente y entendiendo que nos queda mucho camino por recorrer todavía hasta que nos llegue la vacuna. Subsecretaria, los principales preocupados muchas veces son nuestros adultos mayores. ¿Qué tenemos que decirles a ellos? Hoy día los adultos mayores hemos visto que han estado en una situación bastante compleja porque han estado hasta 5 meses en cuarentena en sus casas, situación que ha producido un impacto, sobre todo en la salud mental, muy importante. Es por eso que en las diferentes etapas, desde la cuarentena hasta la etapa número 5, las personas mayores van a poder salir de sus casas. En la etapa 1 y en la etapa 2, las personas pueden salir de sus casas 3 veces por semana, 1 hora al día, en 2 horarios, puede ser de 10 a 12 y también puede ser de 3 a 5. Pueden salir solos, pero si es necesario, aquellas personas que lo requieren pueden salir con un acompañante. Ni el adulto mayor, tampoco el acompañante necesitan un permiso. Sí, la persona tiene que andar con su carnet de identidad para poder mostrar que es una persona que es mayor de 75 años y es por eso que no anda con un permiso. ¿Y necesita acompañante? No, ¿Y el acompañante tiene que pedir permiso? La persona ni el acompañante necesitan pedir permiso y si la persona puede salir sola porque es autovalente,
no es necesario que ande con un acompañante. Y eso es una de las preguntas que nos han hecho, ¿por qué hay que exigirle un acompañante? La verdad que no, es un adulto mayor que puede andar solo por alrededor de su casa, salir a pasear, puede salir solo. Aquí queremos hacer un llamado a los adultos mayores, muy importante, que este permiso es para salir a caminar, a moverse, no para ir a visitar a alguien, no para ir a hacer un trámite, no ir a lugares donde puede haber más gente conglomerado, porque eso es un riesgo importante de poder adquirir el coronavirus y sabemos que en ellos esta enfermedad puede ser más compleja. Así es, subsecretaria, y por eso es tan relevante decir de que independiente del paso en que esté la comuna donde yo vivo, la región donde yo vivo, hay responsabilidad individual que debemos cumplir. Y las medidas sanitarias, los pasos, ¿no es cierto?, del lavado de manos, de finalmente cuidarnos al estornudar o toser, el mantener la distancia física mínima de 1 metro, evitar ciertos hábitos que teníamos tan acostumbrados y que hoy día no podemos realizarlo, como saludar, como compartir algunos implementos, tienen que mantenerse, sobre todo el uso de la mascarilla. Y en ese contexto, independiente del paso en que usted esté, incluso si en algún momento la región está en apertura avanzada, esto se tiene que mantener como parte de nuestro modo de vida. Ha cambiado nuestra vida, tenemos que acostumbrarnos a vivir en modo coronavirus y en la medida que nosotros todos cumplamos estas indicaciones de la autoridad sanitaria, pero finalmente este compromiso que construimos entre todos con nuestras autoridades locales, nuestros alcaldes, con todos nuestros funcionarios de la salud, con todos los profesionales incluso de la educación y otros, vamos a poder avanzar hacia que ojalá la mayor cantidad de las comunas pueda dar pasos hacia adelante y no pasos hacia atrás. Pero si damos pasos hacia atrás, hay que asumirlo, volver a empezar para que ojalá podamos finalmente salir de esta pandemia. Esperamos que se hayan aclarado varias dudas, vamos a seguir recibiendo varias consultas con la subsecretaria y vamos a irlas respondiendo. Voy a dar el paso a las preguntas de nuestros periodistas. Hola, ministra, muy buenas tardes. Hola, subsecretaria. Le quería preguntar por el tema del plebiscito y el COVID-19. ¿Se va a garantizar que si se llega a este plebiscito con comunas en cuarentena, esas personas tendrán su derecho a ejercer el voto? Y lo otro, ministra, es si tienen pensado alguna instancia para que los partidos políticos puedan participar en la definición de las propuestas que deben pasar por el Congreso. Si le parece la primera parte de la pregunta, sanitariamente se la entrego a la subsecretaria y posterior contesto la segunda parte. Bueno, con respecto al plebiscito, aquí nosotros hemos trabajado, el plebiscito ya es constitucionalmente un derecho que se va a hacer el 25 de octubre. Lo importante es aquí que se respeten todas las medidas sanitarias para poder implementar el plebiscito desde el punto de vista de resguardo de la salud de las personas. Y como Ministerio de Salud estamos trabajando en la mesa para poder asegurar que las personas ese día que vayan a votar cuenten con el resguardo sanitario correspondiente para poder efectuar y prevenir contagios durante este momento. Para nosotros como gobierno es muy relevante poder hacer todos los esfuerzos para que este sea un plebiscito y una elección ejemplar como han sido todas las elecciones que hemos tenido en nuestro país. Eso ha sido el comportamiento republicano que este país ha tenido con todas y cada una de sus elecciones y estamos haciendo todos los esfuerzos entendiendo que estamos enfrentando una elección en una pandemia y tenemos que resguardar la salud de la población. Y en ese contexto tenemos una mesa de trabajo donde nuestro gobierno, liderado por el Ministerio del Interior, convoca a todos los actores que son relevantes, dígase salud y otros, defensa, para la conversación con el CERVEL poder tener un plebiscito en las condiciones más adecuadas para que los ciudadanos puedan ir a votar y exista la mayor participación ciudadana posible, que es lo que más nos importa. Y en ese contexto, por supuesto que nosotros como gobierno nos interesa todos los aportes que nos puedan dar los partidos políticos, ya sean propios o de oposición, para que finalmente este plebiscito resulte de la mejor manera posible. Este plebiscito que se abrió en un acuerdo durante el año pasado, en momentos muy difíciles para el país, y que creemos que en esos mismos acuerdos tenemos que hacer los esfuerzos porque sea lo más exitoso posible. Pero para que quede claro, si hay una comuna en cuarentena, ¿esas personas van a poder votar de igual forma en este plebiscito? La participación de los ciudadanos es el compromiso que tiene este gobierno. Por lo tanto, nosotros, cuidando la salud de la población, vamos a realizar todos los esfuerzos para que todas las personas que quieren participar puedan hacerlo.
Ministra, buenas tardes. ¿Qué definición tomará el Gobierno frente a la solicitud del Servicio Electoral para regular el vacío legal que existe y prohibir el aporte de empresas y del exterior para la campaña del plebiscito? Efectivamente, en esta ley quedó un vacío que tiene que ver con lo que es el financiamiento y su regulación. Esa no fue una discusión que hubiese estado sobre la mesa durante la tramitación de la ley y por eso terminó saliendo sin haber normado y regulado esta situación. En ese contexto, nuestro Gobierno está analizando qué caminos se pueden tomar para subsanarlo. Hola, ministra. Buenas tardes. Desde que se aprobó la reforma constitucional en torno al retiro de los fondos, que se ha venido hablando de un posible cambio de gabinete. Entonces, le quería preguntar si es que ese tema debería zanjarse rápido, considerando que justamente este tema opaca ciertas actividades, ya que constantemente se les está preguntando, por lo que finalmente debería tomarse rápido una decisión al respecto. El presidente de la República, no solamente en este gobierno, sino en todos los gobiernos, es el que tiene la atribución exclusiva de nombrar a su gabinete. Y en ese contexto el presidente ayer fue bastante claro de que todos y cada uno de los ministros que componemos su gabinete estamos trabajando con mucha convicción, con mucha fuerza, entendiendo que nos estamos enfrentando a una pandemia en lo sanitario, con fuerte compromiso social y hay mucho trabajo que realizar y que él valora y está agradecido del trabajo de sus ministros. Por lo tanto, esa es la palabra que hoy día está sobre la mesa y es lo que nosotros vamos a seguir transmitiendo. Hola, ministra. Respecto a la reforma a las pensiones, ¿tienen definido qué urgencia le van a poner al proyecto que está en el Senado? ¿Hay alguna certeza respecto a ese tema? Y en segundo lugar, quería preguntarle también por la cuenta pública del día viernes, ¿dónde debiera estar el énfasis del presidente? Algunos plantean que tiene que centrarse en los temas de la pandemia, otros dicen que tiene que centrarse en las demandas surgidas después del 18 de octubre. Bueno, el presidente está preparando la cuenta pública, que es una tremenda oportunidad para mostrar hacia dónde vamos en los meses que quedan de gobierno, cuáles son los desafíos que están como país y que debemos enfrentar entre todos. Y ahí, por supuesto, y el presidente lo ha dicho, temas muy relevantes tienen que ver cómo avanzamos en esta pandemia, cómo entre todos salimos de una situación extremadamente difícil, cómo nos hacemos cargo de los efectos sobre las familias que ha tenido esta pandemia, esto que nosotros llamamos una pandemia social. Estamos hablando de que necesitamos también finalmente vencer esa pérdida que hemos tenido de más de 2 millones de empleos que afectan directamente a los ingresos de las familias, mermando mucho la calidad de vida, generando mucha angustia y mucho dolor, y tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo cómo recuperamos la economía para poder finalmente salir adelante de esta otra flagelo que tiene que ver y está asociado con la pandemia. Un tema muy relevante también para el presidente, qué duda cabe, y por eso la pregunta que usted me hizo al inicio tiene mucha relevancia. El presidente hace varias semanas ha reafirmado su compromiso al respecto de tener una reforma estructural en materia de pensiones. Este es un proyecto que está presentado y que está en segundo trámite. No es un proyecto que se vaya hoy día a presentar en el Congreso, ya lleva muchos meses de tramitación. Y nosotros reafirmamos nuestro compromiso de que creemos que tenemos que hacer un cambio estructural, no solamente de cómo financiamos estas pensiones para que sean dignas, para que sean justas, para que efectivamente cierren la brecha con las mujeres, para que haya mayor solidaridad, sino también cómo el sistema de administración de estas pensiones también tiene cirugía mayor. Y esa invitación, esa conversación está puesta sobre la mesa hace mucho tiempo y la ha reafirmado el presidente con este mandato que le hizo a su ministra del Trabajo y a su ministro de Hacienda. Así que ojalá tengamos capacidad de diálogo y de consenso, de acuerdo, que tanto nos pide la gente para poder tener una respuesta a la brevedad de esa modificación que espera muchos años y que ha pasado muchos gobiernos sin poder ver la luz. ¿Le van a poner algún tipo de urgencia? Nosotros estamos en esa conversación, en esta discusión, queremos buena voluntad, queremos compromiso de todos los sectores, sabemos que si no hemos podido sacar adelante una reforma estructural de las pensiones, a pesar de tanta gente que lo pide hace tanto tiempo, tiene que ver con no haber alcanzado esos grandes acuerdos. Así que ojalá que lo logremos y finalmente, más allá de una urgencia o no, si uno tiene acuerdo, los proyectos salen muy expeditos.
Ministra, buenas tardes. Dos preguntas. Hoy se revisó en Comisión de Hacienda el ingreso familiar de emergencia y en la tarde se va a ver en el Senado el bono de clase media. ¿Qué espera el gobierno sobre estos dos proyectos? ¿Esperan que se aprueben antes de la cuenta pública? Y lo segundo, respecto a la posibilidad de mover feriados, lo han planteado algunos parlamentarios para tener más fines de semana largos el año 2021 y aumentar así la actividad económica. ¿Qué le parece la idea? ¿Afectaría eso a la productividad? Sobre el primer punto, es muy relevante transmitir de que esto no es un anuncio para una cuenta pública. Por supuesto que nos gustaría tener aprobados estos proyectos que van en directo beneficio de la gente lo antes posible, pero no para mostrarlos como un logro de una cuenta en particular, sino porque en la medida de que el Congreso apruebe estos proyectos, la ciudadanía, la gente que lo está pasando mal, recibe esos recursos y recibe finalmente una ayuda que entre todos tenemos que entregar. Así que más allá de si hay una cuenta pública o no, nuestro llamado al Congreso es a aprobar lo antes posible, porque si aprueban rápido, también la ayuda llega rápido a la gente. Y eso es finalmente lo único que nos tiene que motivar. Y respecto, ministra, a la posibilidad de mover feriados el año 2021, ¿podría ser una idea que evaluaría el gobierno? Entendemos que es una idea incipiente que recién se ha presentado y por lo tanto es parte de todo lo que analiza el gobierno, más allá si toma una determinación o no. Es algo que está recién presentado y se valora en su mérito. Muy buenas tardes. Primero, para la subsecretaria Paula Daza, le quería preguntar, o más bien si nos podía dar algunos ejemplos más concretos, por ejemplo, de los comercios que van a poder abrir cuando estemos en etapa de transición. Yo le he escuchado a usted, por ejemplo, hablar de algunas peluquerías u otros, si nos pudiera a lo mejor dar algunos ejemplos más concretos. Y a la vocera, ministra, preguntarle a usted, como cara del gobierno, ¿cómo le da confianza a la ciudadanía para confiar, valga la redundancia, en este paso a paso, entendiendo, por ejemplo, las dificultades que hubo cuando en su momento se habló, por ejemplo, de una nueva normalidad? Bueno, con respecto a la primera pregunta, los comercios que pueden abrir, estamos hablando efectivamente de las peluquerías, pueden abrir una ferretería, puede abrir una tienda de ropa, puede abrir una zapatería, pueden abrir aquellos negocios que vendan insumos no esenciales. Es importante decir que siempre con personal que viva en la misma comuna o una comuna que esté en la misma situación, que esté en transición o que esté ya en etapa de preparación. Por lo tanto, todas aquellas actividades no esenciales que hoy día no pueden funcionar en una comuna en cuarentena, pueden empezar a funcionar. Siempre y cuando sea los días de semana, de lunes a viernes, porque los fines de semana y los festivos van a estar absolutamente cerrados como cuando están en cuarentena. El plan paso a paso es un plan que busca entender las diferencias que tienen las comunas, los territorios, las regiones y cómo también cada una de esas personas que viven tienen realidades muy diferentes. En ese contexto, este es un plan que se ha trabajado intersectorialmente de forma integral con muchas personas. Hay mucha conversación, mucho diálogo, mucho aprendizaje de por medio de nuestro país y también de la experiencia internacional. Y lo que buscamos es que sea un paso muy gradual, donde efectivamente reconozcamos desde el primer minuto que así como podemos avanzar, también pueden haber algunos territorios que van a retroceder y que eso es parte del camino que tenemos que andar hasta que nos llegue la vacuna. Y en ese contexto ustedes han visto que aquí hay un trabajo mancomunado de largo plazo, un anuncio que en algún momento hizo el presidente hace varios días atrás, que no vino aparejado inmediatamente con medidas, sino que hemos ido permeando, dialogando, conversando. Este mismo punto en particular ha tenido presencia de autoridades locales, regionales, incluso desde aquí hemos contactado con regiones como Araucanía, porque lo que buscamos finalmente es recibir toda la información, todo el feedback que pueda hacer que este plan resulte de la mejor manera posible. Para eso necesitamos la ayuda de todos y finalmente va a ser la misma ciudadanía la que nos va a permitir ir avanzando paso a paso hacia adelante. Así que esperamos que todos se sumen, que todos nos ayuden, porque en la medida de que este paso a paso resulta, también mejora la calidad de vida de la gente. Muchísimas gracias a todos y esperamos haber podido responder varias de las consultas y estamos atentos a recibir más consultas y poder entregar las respuestas de estas preguntas del día a día que pueden venir aparejadas de este nuevo plan. Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria.